¿Has notado que cuando asistes a la Santa Misa hay un lugar muy especial en el que se proclama el Evangelio? Este sagrado espacio desde donde nos alimentamos de la palabra del Señor se le llama ambón. Junto con el altar, el ambón es un lugar litúrgico de gran significado en el espacio del culto cristiano. Es la sede de la mesa de la palabra, como el primero lo es de la mesa de la Eucaristía. Desde el ambón se proclama la palabra de Dios, se anuncia la resurrección de Cristo. Su etimología es significativa, palabra de origen griego que significa montaña o elevación. Al menos así lo entendió Inocencio III, dado en su obra sobre la misa. Luego de hablar del diácono que subía al ambón a leer el Evangelio, citó el siguiente pasaje de Isaías 40:9. Súbete a un monte elevado, alegre mensajero, para Sión, clama con voz poderosa. Y en el mismo contexto también alude a nuestro Señor predicando sobre una montaña en Mateo 5, versículo 1 al 2. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y tomando la palabra les enseñaba. Los ambones de los primeros siglos solían ser lugares elevados a varios metros sobre el piso. Esto porque recordamos que antes no existía ni la electricidad ni los micrófonos, así que se tenía que buscar el lugar más idóneo para que la palabra de Dios fuera escuchada por todos los presentes. Junto con este motivo práctico, visual y auditivo, hay un evidente simbolismo. En el ambón se sube a proclamar la buena nueva de Cristo resucitado, núcleo del mensaje cristiano. Es el monte al que Moisés subió para recibir la ley de Dios, el estrado desde el cual Esdras proclamó la nueva ley, pero sobre todo esos tejados desde los cuales se anuncia la buena noticia. Es el sepulcro vacío desde el que Cristo victorioso proclama su resurrección. Históricamente, en el siglo IV, la basílica que fue construida sobre el sepulcro de Jesús en Jerusalén no tenía ambón. Las lecturas se proclamaban desde el mismísimo lugar donde Jesús estuvo amortajado y se levantó resucitado. Este simbolismo hizo que, muy a menudo, los ambones del pasado evocasen un sepulcro y fuesen decorados con alegorías de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ambón originario estaba situado en medio del templo. Fue sustituido después por el púlpito, una tribuna generalmente que estaba adosada a las paredes de las iglesias y que se comunicaba con una escalera de caracol. La reforma litúrgica el siglo pasado volvió a valorar la forma más primitiva del ambón, que es la que hoy se construye. No es raro hallar, sin embargo, ambones poco significativos, sea por su posición dentro del espacio litúrgico, sea por el material con que está construido. Es bueno mirar bien los que tenemos y renovar su importancia en nuestros espacios litúrgicos. El ambón es la sede de la palabra y la palabra es Cristo. De allí su alto valor simbólico. Al mismo tiempo es un mueble cuya función práctica es esencial en la liturgia. Un buen ambón debería responder tanto a su valor simbólico como a su condición de instrumento para que la palabra de Dios sea transmitida y recibida. Hermoso y práctico, digno y útil al mismo tiempo. No es raro encontrar ambones que no responden adecuadamente a su valor simbólico y utilidad. A veces son simples y ligeros atriles móviles. Otros demasiado altos y voluminosos que no dejan ver sino la cabeza de quien lee. Hay ambones mal iluminados o con micrófonos enormes, o iglesias con dos ambones idénticos, uno a cada lado del presbiterio. Es necesario que haya otro lugar similar al ambón para los guías de la liturgia. Generalmente en este lugar se va a colocar un atril que es distinto a un ambón, en donde se dirán los avisos y eventualmente el guía del canto de la asamblea, pero no puede ser un segundo ambón. Debe ser un atril móvil más pequeño y discreto.
Así el ambón se usa solamente para los elementos propios de la liturgia de la palabra. Su propio simbolismo, el ambón debería ser único en el espacio litúrgico, un solo altar y un solo ambón para cada una de las dos mesas. El paralelismo simbólico y celebrativo entre altar y ambón hace conveniente que sean homogéneos, construidos de los mismos materiales, similares en lo formal, adornados de modo parecido. La nueva introducción general al misal romano describe al ambón con las siguientes palabras: la dignidad de la palabra de Dios exige que en la iglesia haya un lugar adecuado desde donde se la anuncie y hacia el cual converja espontáneamente la atención de los fieles durante la liturgia de la palabra. Conviene que en general este lugar sea un ambón fijo y no simple atril movible. El ambón, según la estructura de cada iglesia, debe estar dispuesto de tal manera que los ministros ordenados y los lectores puedan ser cómodamente vistos y oídos por los fieles. Desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas, el salmo responsorial y el pregón pascual. También desde él pueden hacerse la homilía y las intenciones de la oración universal. La dignidad del ambón exige que solo suba a él un ministro de la palabra. La instrucción sobre las lecturas de la misa amplía estas mismas normas en los números 32 al 34. Y ahora ya sabes, el ambón debe ser utilizado solo, única y exclusivamente para la proclamación de la palabra, el pregón pascual, los salmos, la homilía y las intenciones de la oración universal. Es uno de los 3 lugares más sagrados dentro de la iglesia. Recordamos que uno de ellos es el sagrario, donde encontramos a nuestro Señor Jesucristo. El altar, donde se lleva a cabo el acto de amor más maravilloso, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y el ambón, que es el lugar donde se proclama la palabra de Dios y nosotros acogemos esa palabra en nuestro corazón. Es como estar escuchando y viendo la proclamación de la palabra desde el lugar donde estuvo amortajado y se levantó resucitado nuestro Señor. Es un lugar sagrado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete. La suscripción es completamente gratuita, pero lo más importante es que lo compartas, porque así ayudas en esta obra de evangelización. Y con la Virgen María de la mano, hasta la victoria. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios.